Buenas tardes, estimados compañeros y abogadas. Somos el grupo número 10, que está conformado por Maresa Reyes y Alfredo Briceño, su servidor. Hoy exploraremos un tema tan importante dentro del sistema legal como lo es el reemplazo de la pena de prisión. Esto está contemplado en los artículos 74 al 77 de nuestro Código Penal. Vamos a adentrarnos en lo que son los detalles de cómo se puede reemplazar la pena de prisión por otras medidas, considerando lo que son las diversas circunstancias. Hablemos primero sobre lo que es el reemplazo de la pena de prisión. En el artículo 74 del Código Penal establece la posibilidad de reemplazar la pena de prisión por medidas en ciertos casos. Esto se basa en una serie de criterios que se tienen en cuenta al tomar esta decisión. Primero, el órgano jurisdiccional competente puede reemplazar la pena de prisión cuando individualmente o en suma con otras no exceda lo que son los 5 años. Es importante destacar que esto no se aplica a penados habituales. Lo que son las circunstancias personales del penado, la naturaleza del hecho y su conducta son factores claves. También hay un factor que se puede considerar el esfuerzo realizado para reparar el daño causado. Hablando un poco más sobre lo que es la pena de prisión, esta se puede reemplazar por detención de fin de semana, arresto domiciliario o multa. Cada semana de prisión sustituye por 2 fines de semana de detención. Además, cada día de prisión puede equivaler a 2 cuotas de multa o a un día de arresto domiciliario. Ahora, en el artículo 75, hablamos de reemplazo de la pena de prisión por expulsión del territorio nacional. Esta es la que aborda la posibilidad de reemplazar esa pena de prisión por la expulsión del territorio nacional en el caso de los extranjeros. Este artículo nos permite sustituir la pena de prisión que sea inferior a 3 años por la expulsión del territorio nacional. Esto está sujeto a ciertas condiciones y evaluaciones por parte de los órganos jurisdiccionales competentes. El extranjero en cuestión no debe tener ningún antecedente penal en el país y se deben considerar factores como los intereses de la víctima y el riesgo de reincidencia. También está la prevención general de lo que es la pena. Es importante mencionar que el penado puede optar por resarcir el daño causado a lo que es la víctima antes de que se aplique esta sanción. La expulsión conlleva la prohibición de reingresar al territorio nacional durante el triple del tiempo de la pena de prisión sustituida. Se contempla el delito de quebrantamiento de condena en aquel caso que él intente regresar durante este periodo. En ambos casos, el órgano jurisdiccional competente tiene la autoridad para evaluar lo que son las circunstancias y tomar decisiones basadas en lo que es justicia y prevención. También se menciona que la indemnización de los daños y perjuicios y otros beneficios son posibles en ciertos casos. En resumen, lo que habla el artículo 74 y 75 del Código Penal es que establece mecanismos para reemplazar la pena de prisión por otras medidas en ciertos casos específicos. Estas están basadas en criterios legales y consideran factores como la conducta del penado y la reparación del daño. Es importante comprender cómo estas disposiciones buscan un equilibrio entre la justicia y la prevención. Muchas gracias. Ahora mi compañera Maresa les va a hablar más sobre el tema. Buenas tardes, abogada Carla, compañeros. Mi nombre es Maresa Reyes Cruz y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema del reemplazo de la pena. Como lo menciona el artículo 76, se asemeja a una medida sustitutiva de la cárcel que se concederá por un órgano jurisdiccional competente y por las circunstancias personales del reo. Entiéndase su conducta, la naturaleza del hecho y en particular la reparación del daño causado siempre que no se trate de reclusos habituales. De acuerdo con este artículo 76, cada semana de prisión debe ser sustituido por detención de 2 fines de semana, mientras que cada día de prisión se reemplazará por 2 cuotas de multa o por un día de arresto domiciliario. Cuando la pena de prisión no supere los 6 meses, el órgano jurisdiccional además puede sustituirla también por localización permanente. Obviamente, en algunos periódicos salió todo el tema con este nuevo Código Procesal Penal asociado a que el ilícito de malversaciones era una figura que iba a ser amparada por este código, ¿verdad?
y pues que aquellos que cometan delitos de corrupción, pues no iban a tener ninguna pena, ¿no? Hay varias formas de reemplazar la pena y lo grave que a mi criterio debemos enfatizar es que pues en este caso el corrupto no irá preso. Y luego, finalmente, el artículo 77 nos establece que en cuanto a la modificación o reversión del reemplazo, en ningún caso podrán ser sustituidas otras penas. La autoridad judicial competente deberá consentir la ejecución de una pena alternativa, deduciendo la parte del tiempo cumplida bajo cualquier regla o disposición de conmutación, según corresponda. Y si concurre, entonces estas siguientes condiciones que son tres. Una que habla sobre la comisión de un nuevo hecho delictivo, doloso. Dos, el incumplimiento en todo o en parte de la pena de reemplazo. Tres, el incumplimiento reiterado de la medida o medidas reguladoras de la libertad que se le hubiera impuesto. Y bueno, más adelante también vamos a ver en los siguientes artículos eh, este, que aunque ya no existe la conmuta por los delitos, está estipulada la figura de reemplazo también por penas de prisión que no superen los 5 años.